Una boda en el escenario. La hermana de la novia brinda. Y las palabras salen medidas, educadas. Pero la música dice otra cosa. Hay algo que no se está diciendo. Y de repente, una palabra. Rewind. Rebobinar. Los actores se mueven hacia atrás. El vestido de novia vuelve a ser vestido de baile. El tiempo retrocede sobre sí mismo. La hermana de la novia, Angélica, ya no está en la recepción. Está en la noche del baile de invierno. El momento exacto en que conoció al hombre que ahora se casa con su hermana. La canción se llama Satisfied y está en el primer acto de Hamilton. Dura 5 minutos y medio y en ese tiempo la audiencia escucha una de las estructuras líricas más complejas que se hayan escrito para Broadway. Lin-Manuel Miranda toma un recurso del hip hop, el DJ que hace girar el vinilo hacia atrás para repetir un beat. Pero ahí no es un truco, es una declaración, porque la historia de los Estados Unidos ya estaba contada. Los padres fundadores ya tenían sus biografías oficiales, pero Miranda la rebobina, la vuelve a pasar desde el surco donde nadie había puesto la aguja. Angélica necesita volver atrás porque en el primer relato no tuvo voz. En Helpless, la canción anterior, su hermana Liza contaba el enamoramiento con Hamilton desde la inocencia. Satisfied desarma completamente esa versión y muestra lo que se cayó, que Angélica también amaba a Hamilton, pero se apartó por lealtad familiar. El rewind no es un adorno, es la única manera de que Angélica tenga su turno. Lin-Manuel Miranda no inventó el rewind. Él lo heredó del rap de los 80 y los 90, de los DJs que raspaban el vinilo. Y lo llevó al teatro musical, un espacio donde el tiempo suele ser lineal. Esa mezcla, la estructura clásica de Broadway y la rebeldía temporal del hip hop, es su firma. Lo que Miranda entiende es que el ritmo de la palabra no solo acelera, también puede ponerse en pausa, repetir, retroceder. La aguja no avanza siempre hacia adelante. A veces, para que una historia sea verdad, hay que girar el disco al revés. Esa noche en el baile de invierno, Angélica conoce a Hamilton. Y podría haber sido ella, pero no. La canción termina donde empezó, en la boda, con el brindis, con la sonrisa que oculta lo que no se dijo. Y el tiempo vuelve a su curso. Pero la audiencia ya escuchó lo que estaba debajo. Lin-Manuel Miranda nace el 16 de enero de 1980 en Washington Heights, Manhattan. Sus padres son boricuas. Su padre, Luis Miranda Jr., es consultor político y líder comunitario. Y su madre, Luz Towns Miranda, es psicóloga clínica. En casa se habla español, pero en la calle se habla inglés. No hay fractura. Los dos sistemas conviven en el mismo oído. El barrio suena a salsa que sale de las ventanas, a rap de los Walkmans de los chicos del bloque, a las emisiones en español de la radio. Su padre le pone discos de Broadway. La Sirenita lo maravilla. Y él quiere entender cómo se escriben esas canciones. Miranda crece escuchando dos sistemas musicales que parecen no tener relación. La salsa se construye sobre el tresillo, un patrón de 3 golpes donde el acento cae donde no se espera. El hip hop, por su lado, se construye sobre el contratiempo, la voz que ataca entre los golpes de la batería. Y ambos comparten una lógica, la tensión entre lo que se espera y lo que llega. Y esa tensión es el origen de su oído. Él no elige entre un mundo y otro, porque escucha los dos al mismo tiempo y encuentra el punto donde se tocan. Pero la política también está en su casa. Su abuelo paterno, Luis Guisín Miranda, fue administrador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Alta durante más de 20 años, apoyando a pequeños comerciantes y a cientos de personas de escasos recursos. También apoyó causas comunitarias en áreas como cultura, educación, salud, deportes. En la familia Miranda hay una tradición de organización comunitaria. Y esa herencia no es discurso. Es la idea de que la música puede tener una función social sin dejar de ser entretenimiento. Miranda no habla de esto en entrevistas con solemnidad. Él lo vive como algo completamente natural.
En su casa, la política y la música se mezclan en la misma conversación. Para él, escuchar salsa y entender que Alexander Hamilton era un inmigrante caribeño no son pensamientos separados, son parte del mismo compás. En la Universidad Wesleyan, Miranda cofunda Freestyle Love Supreme en 2003, junto a Anthony Veneziale y Thomas Cale, quien después dirigiría In the Heights y Hamilton. En ese grupo no se ensayan canciones. Se entrena la capacidad de rimar sobre cualquier tema, en cualquier momento y sin red de apoyo. Alguien grita una palabra y el intérprete tiene que construir una estrofa en segundos. La métrica, la rima, el sentido, todo tiene que surgir al mismo tiempo. Y esa disciplina revela algo. La rima no es un adorno, es un músculo. Y cuanto más se ejercita, más velocidad y más precisión se obtiene. Pero la velocidad no es el fin. El fin es que el pensamiento quepa exactamente en el tiempo de una respiración. Miranda aprende a escuchar el ritmo de las palabras habladas. Una sílaba larga puede romper una frase. Una pausa en el lugar equivocado puede hacer que la rima no funcione. El rap improvisado es una gimnasia de la atención. Tiempo después, cuando escribe In the Heights y Hamilton, esa gimnasia sigue ahí. No necesita pensar en la métrica porque ya está en su oído. Y solo tiene que dejar que las palabras caigan en su lugar. Años después, y siendo ya famoso, retoma Freestyle Love Supreme con los mismos amigos. Porque la improvisación no es una etapa que se supera. Es una forma de mantener la música viva, sin filtros. Cuando Miranda empieza a escribir In the Heights, Broadway tiene un déficit. Los personajes latinos, cuando existen, suelen ser escritos por no latinos. O los actores latinos interpretan papeles de pandilleros o sirvientas. Y no es una conspiración, es una inercia. Hubo algunos antecedentes importantes, sí, pero bastante escasos. West Side Story de 1957 fue un hito, aunque su representación de latinos estuvo marcada por el estereotipo. En 1974 llegó Short Eyes, la primera obra de Broadway escrita por un latino, Miguel Piñero. En 1979, Zoot Suit se convirtió en el primer musical de Broadway escrito y dirigido por latinos. Pero la presencia seguía siendo mínima. La mayoría de los personajes latinos en el teatro comercial seguían reducidos a roles secundarios o caricaturescos. Y Miranda se hace una pregunta práctica. Si nadie va a escribir esas historias, entonces ¿quién las escribe? No es una pregunta moral, es una pregunta de artesanía. Y el resultado es un musical sobre Washington Heights, el barrio donde creció. Los personajes son dueños de una bodega, trabajadores de una empresa de taxis, abuelas que cuidan niños mientras sus hijos trabajan. No son héroes, no son víctimas. Son personas que viven entre dos culturas y que no necesitan explicarlo. In the Heights no se presenta como un manifiesto, pero su existencia ya es una declaración. El escenario de Broadway se llena de bailarines de salsa, de freestyle, de Spanglish. La audiencia latina se ve reflejada. La audiencia no latina escucha algo que nunca había escuchado antes. El musical llega a Broadway en 2008 y recibe 13 nominaciones al Tony. Gana 4, incluyendo Mejor Musical. La crítica lo celebra. Miranda llena ese vacío porque quería ver esa historia en el escenario. Y como no estaba, pues simplemente la escribió. En 2008, Lin-Manuel Miranda está de vacaciones y lleva un libro, la biografía de Alexander Hamilton, escrita por Ron Chernow. Más de 800 páginas. No es una lectura de playa, pero él se la devora. En algún capítulo, algo hace clic. Hamilton era un inmigrante, era huérfano y era del Caribe. Llegó a Nueva York desde las Islas Vírgenes sin dinero, sin familia y sin contactos. A los 14 años escribió una carta describiendo un huracán que había devastado su isla. Y la carta fue tan poderosa que los empresarios locales juntaron fondos para enviarlo a estudiar a Nueva York. Hamilton se escribió a sí mismo fuera de la pobreza. Esa no es la historia de un padre fundador de manual escolar. Es la historia de alguien que tuvo que inventarse a sí mismo con sus propias palabras. Miranda no decide contar esa historia a pesar de ser puertorriqueño. La cuenta
porque la reconoce. Su familia también es del Caribe. También llegó sin recursos. También tuvo que escribirse un lugar en un país que no esperaba su presencia. La tensión no está entre Hamilton y Miranda. Está entre la imagen oficial del personaje y la realidad migrante que ambos comparten. Hamilton fue borrado de su propio origen, pero el musical lo devuelve. Pasa 6 años escribiendo Hamilton, pero no fueron 6 años seguidos, entre otros proyectos, entre viajes, entre la escritura de canciones para Disney. El proceso es lento, porque cada canción tiene que funcionar como una narración, como una poesía y como rap al mismo tiempo. La historia ya estaba en el libro de Chernow. El trabajo de Miranda era encontrar el ritmo. Cuando el musical se estrena en 2015, el fenómeno es inesperado. 11 premios Tony, un Pulitzer, el número 1 en la lista de rap de Billboard. La crítica lo celebra. El público lo adopta. Las entradas se venden con meses de anticipación. En 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que mantendría a Hamilton en el billete de $10. Y el éxito del musical fue uno de los factores que influyeron en esa decisión. Hamilton tiene 46 canciones, más de 20.000 palabras. No hay un diálogo hablado, todo es música. Y la música, en su mayoría, es rap. Y Miranda elige el rap porque permite condensar información. Una estrofa puede contar en 30 segundos lo que una canción tradicional contaría en 3 minutos. Alexander Hamilton vivió 49 años y fue soldado, abogado, economista, fundador del sistema bancario estadounidense, autor de una gran parte de los Federalist Papers y tuvo un afer público que casi destruye su carrera. Contar todo eso en un musical de 2 horas y media requiere de velocidad. Pero también lo elige por otra razón. El rap es el género de los que llegan desde abajo. Hamilton llegó sin nada y los raperos también. El rap es la música de quien tiene que probar su lugar con palabras. Y Hamilton era eso, alguien que no dejaba de escribir. En My Shot, la frase I am not throwing away my shot se repite una y otra vez, y cada vez con una inflexión distinta. No es solo un gancho pegadizo, es una variación rítmica que muestra la obsesión de Hamilton sin necesidad de explicarla. La repetición no es pobreza de vocabulario, es insistencia. En Satisfied, el rewind no es un truco narrativo, es la materialización de un pensamiento que no puede avanzar sin volver atrás. Angélica canta a toda velocidad, encadenando rimas internas, saltándose respiraciones. La canción acelera tanto que el público casi pierde el hilo. Y justo ahí, todo dice rewind, todo retrocede. La rima se encadena de tal manera que la velocidad de la voz crea la ilusión de que el tiempo se acelera y luego se frena. No es magia, es matemática. Miranda estudió rap de los 90. Escuchó a Biggie, a Nas, a Mobb Deep. Internalizó sus reglas. ¿Cómo se construye una rima interna? ¿Cómo se varía el ritmo sin perder el compás? ¿Cómo se cuenta una historia sin perder la métrica? Y luego la rompió todas para crear algo nuevo. Él no improvisa, construye con una precisión arquitectónica. Cada sílaba está en su lugar porque alguien pasó horas buscándola. Y el resultado no suena a trabajo, suena a fluidez. Eso es lo que distingue la artesanía del talento puro. El esfuerzo que desaparece bajo la superficie. Después de Hamilton, Miranda dirige su primera película, Tick, Tick, Boom. Es la historia de Jonathan Larson, el compositor de Rent, que murió el día del primer ensayo general de su obra. Tenía 35 años. Un aneurisma aórtico. La noche antes había estado en el teatro, ajustando luces. Larson era blanco, anglosajón, criado en los suburbios de New Jersey. No tenía nada que ver con Washington Heights. No compartía origen, ni clase social, ni contexto familiar. Pero compartía algo más profundo, la urgencia. Larson pasó años escribiendo musicales que nadie quería montar. Trabajaba como mesero en un diner de Nueva York y vivía en un departamento sin calefacción y escribía de noche. Tic Tic Boom
es un musical autobiográfico sobre cumplir 30 años y no haber logrado nada. La pregunta que atraviesa la obra es simple. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir esperando? Miranda entiende esa pregunta. Él también pasó años esperando a que alguien le montara In the Heights. También trabajó en proyectos que no prosperaron. También sintió que el tiempo se le acababa. La diferencia es que Miranda llegó a ver su éxito. Larson no. Esa diferencia no le impide contar la historia. Todo lo contrario. La entiende desde adentro. Y sabe lo que es escribir con la sensación de que el reloj está corriendo. Y sabe lo que es tener suerte. Larson no la tuvo. Rent se convirtió en un fenómeno global. Ganó el Pulitzer y estuvo en Broadway 12 años. Pero él nunca pudo ver una sola función. Miranda dirige Tic Tic Boom como si estuviera cuidando algo frágil. La película recibe 2 nominaciones al Oscar. El actor principal, Andrew Garfield, es nominado por interpretar a un compositor obsesionado con el fracaso y el paso del tiempo. Y como productor, Miranda también impulsa In the Heights en el cine, con un elenco mayoritariamente latino. La película se estrena en 2021, 13 años después del estreno en Broadway. No es un proyecto fácil, porque Hollywood no suele apostar por historias latinas sin estrellas blancas. Pero Miranda insiste. Las historias que no se cuentan desaparecen. Producir es una forma de cuidar que eso no pase. En 2021, Disney estrena Encanto. Es la primera película del estudio ambientada en Colombia. Miranda compone 8 canciones para la película. La mayoría son en inglés, pero hay una en particular que le exige algo que no había hecho antes: escribir completamente en español. Su español es conversacional y no poético. Es el español de la casa, de la sobremesa, de las llamadas familiares. No es el español de la canción formal. Y él sabe que no puede improvisar. Por eso viaja a Colombia. Va a Cartagena, va a Bogotá, va al pueblo de Palenque, va a Barichara. Escucha vallenato, escucha rock en español de los 90, escucha percusión afrocolombiana. Habla con músicos locales. Pregunta por palabras, por giros, por formas de decir. Y lleva un diccionario. Y la canción que escribe se llama Dos oruguitas. Habla de 2 orugas que se transforman en mariposas. La metáfora es súper simple: el miedo al cambio y la necesidad de soltar para crecer. En la película, la canción acompaña un momento muy sensitivo. Es un momento de pérdida. La canción tiene que ser tierna, pero no infantil. Tiene que sonar en español, pero tiene que ser entendible para quien no hable el idioma. Y Miranda encuentra la palabra exacta: oruguita. No oruga. El diminutivo le da ternura. En español, el diminutivo no solo reduce el tamaño, cambia el tono. Oruga es un insecto. Oruguita es algo que se cuida. Escribe la canción en español y la graba con Sebastián Yatra, un cantante colombiano. Y la canción suena en la película sin traducción y sin subtítulos y sin explicación. Y funciona. Dos oruguitas es nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Es la primera vez que Miranda escribe completamente en el idioma de su casa. No tuvo que traducirse para llegar. El diccionario no fue un gesto de humildad. Fue una herramienta de precisión. Miranda no llegó como el experto que viene a enseñar. Llegó como el que pregunta. Y al preguntar, consiguió que una canción en español sonara en todo el mundo. En septiembre de 2017, el huracán María atraviesa Puerto Rico. Vientos de más de 250 kilómetros por hora. La red eléctrica colapsa. Miles de casas quedan destruidas. La isla entera se queda sin luz durante meses. Miranda mira desde Nueva York. Su familia es de Vega Alta. Sus padres nacieron en la isla. Cuando llegan las donaciones de emergencia van primero a hospitales, a escuelas, a infraestructura. Las artes quedan al final. Siempre quedan al final. Por eso él crea el Fondo de Artes Flamboyant. La mecánica es concreta: llevar Hamilton a San Juan por 17 funciones en enero del 2019. Las entradas se venden a precios altos para turistas
y bajos para residentes. El Teatro Luisa Ferré está lleno cada noche. La temporada recauda aproximadamente 22 millones de dólares. Y el Fondo de Artes Flamboyant ha apoyado a 110 organizaciones artísticas puertorriqueñas y a 900 artistas individuales. El dinero se distribuye entre organizaciones de toda la isla: teatros, galerías, centros culturales, estudios de danza, grupos de música tradicional. Y no solo en San Juan, también en Ponce, en Mayagüez, en pueblos del interior donde la infraestructura cultural colapsó con el huracán. En 2025, la familia Miranda y la Fundación Flamboyant anunciaron una inversión adicional de 10 millones de dólares para seguir apoyando las artes y la cultura en Puerto Rico. Y el fondo se mantiene activo años después del desastre, no como respuesta a la emergencia inmediata, sino como reconstrucción cultural de largo plazo. Las artes no se recuperan con una donación única, se recuperan con apoyo sostenido. Miranda vuelve a Puerto Rico varias veces después de esa temporada, no para anunciar nuevos proyectos, sino para verificar que el dinero llegue, para asegurarse que las organizaciones pequeñas, las que no tienen ni relaciones públicas ni presencia mediática, también reciban fondos. Su éxito le dio acceso a recursos que la mayoría de artistas puertorriqueños no tienen. El fondo es lo que hace con ese acceso. Volvamos al 2022. En ese año Miranda está nominado al Oscar por 2 oruguitas. Y si gana, completa el EGOT: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Solamente 17 personas lo han logrado en la historia del entretenimiento estadounidense. Y Rita Moreno es, hasta ese momento, la única latina en ese grupo. Miranda no gana. El Oscar se lo lleva otra canción, pero la nominación queda en el registro. Es su segunda nominación al Oscar, de hecho. La primera fue por How Far I'll Go de Moana en 2017. We Don't Talk About Bruno no fue presentada por Disney, que eligió enviar 2 oruguitas como candidata. Y Miranda defendió esa decisión. La cifra sigue siendo un poco desproporcionada. 17 nombres en 100 años de premios. Una sola latina antes de Miranda. La academia no debe nada, pero la estadística habla por sí sola. Miranda no comenta públicamente sobre el EGOT. No dice estoy cerca. No dice sería un honor. Él simplemente sigue escribiendo. Y después de Encanto vienen otros proyectos. Una película musical basada en un libro infantil, una colaboración con compositores de salsa, el desarrollo de una serie para televisión. El público sabe que está a un premio de distancia. Y él no lo menciona. Hay algo en esa distancia, tan pequeña en términos de premios y tan grande en términos de representación, que no necesita explicación. Otros compositores latinos miran esa cifra y saben que alguien llegó hasta ahí, y saben que el camino existe porque alguien lo recorrió. En Washington Heights, un estudiante de secundaria camina hacia la escuela por la calle 175. Lleva audífonos y en el reproductor suena Hamilton. No sabe que el compositor creció a 10 cuadras de ahí. No sabe que Miranda escribió el primer borrador de In the Heights cuando tenía su edad. No necesita saberlo. La música ya hizo su trabajo. Le habla en un idioma que entiende sin que nadie se lo traduzca. Las rimas encadenadas, las sílabas que se aceleran, los silencios que caen en el lugar exacto. Todo eso está en sus oídos. Miranda, mientras tanto, está en Los Ángeles. Acaba de terminar una reunión sobre un proyecto nuevo. Lleva una libreta en la mochila. Siempre lleva una libreta. En el taxi de regreso al hotel, anota algo. Una frase. Una rima que escuchó en una conversación. No sabe si servirá, pero igual la anota. El estudiante de Washington Heights llega a la escuela. Apaga los audífonos y guarda el teléfono en el bolsillo. La clase de historia empieza y el maestro habla de los padres fundadores. El estudiante piensa en Hamilton, pero no en el personaje histórico, en las canciones. En el hotel, Miranda abre su laptop. Tiene que revisar letras para una película. Tiene que responder correos sobre una audición. Tiene que confirmar fechas de una gira. La libreta queda sobre la mesa de noche. El estudiante sale de la escuela y se vuelve a poner los audífonos.
Pero esta vez no es Hamilton. Es otra cosa. Es un artista que él descubrió. Es alguien que también canta en dos idiomas. Es alguien que también mezcla géneros sin pedir permiso. Miranda cierra el laptop. Sale a caminar por el bulevar. Escucha conversaciones en español, el ritmo de las palabras en la calle. Y ese ritmo nunca se detiene. Solo cambia de forma. La aguja sigue girando. El surco es otro. Gracias.